Recuerdo que me enseñaron que durante el porfiriato la gente no tenía libertad de expresión, atacaban a todo lo que criticara al gobierno. ¿Fue parecido a la situación que se vive en Rusia o China? No. Aunque hubo casos tremendos, no fueron... A ver, era otra época histórica, era otro momento histórico, era otra sociedad distinta, donde los medios de control eran inferiores, pero existían revistas, por ejemplo, el Hijo del Aguizote, revistas satíricas en México que atacaban y criticaban al gobierno. Los que eran más serios, como el caso de los hermanos Flores Magón en Regeneración, pues finalmente uno de ellos fue asesinado en Estados Unidos con la anuencia del porfiriato, pero eran casos puntuales de gente que destacaba demasiado. En China nadie puede hablar. No sabes ni con quién puedes hablar. El tipo de supervisión que se lleva a cabo además con espías internos no lo podemos imaginar. No lo podemos imaginar porque no lo hemos vivido de cerca. Y te voy a poner un caso, porque ese sí lo viví yo de cerca, aunque fue hace ya muchísimos años. Parece que las cosas no han cambiado demasiado. Pero hace 30 años estuve un par de veces en Cuba. Entonces pasaba algo que me llamaba mucho la atención. Ya lo he comentado, pero bueno, lo vuelvo a comentar. Yo hablaba con mis amigos, oye, la situación está muy mal, además acababa de terminar la Guerra Fría, la Unión Soviética se había desmoronado, y como en Cuba todas las facturas las pagaban los soviéticos, las pagaba el tío Boris, pues el día que la Unión Soviética ya no existía, ya no pagaba las facturas, Cuba se hundió miserablemente en lo económico. Nadie le compraba sus cítricos, y menos al precio al que se los compraban los soviéticos, perdón. Nadie les compraba el tabaco, y nadie les compraba el ron, y nadie les compraba la caña de azúcar a los precios a los que se los pagaban los rusos, porque los soviéticos le pagaban eso a Cuba a cambio de tener una base a 90 millas de la península de la Florida. Entonces la situación en eso que se llamó el periodo especial fue terrible, fue de escasez, de hambre, de desesperación entre la población cubana, porque Fidel Castro y sus chicos habían decidido que no tenían que hacer absolutamente nada porque todo lo pagaba el tío Boris. Entonces hacía discursos, pero no se ocupó en levantar una economía funcional, con el cuento de la división del trabajo en el campo socialista, donde pues, si los coches los hacían los húngaros, pues nadie más tenía que hacer coches, y si los ventiladores mecánicos los hacían los polacos, pues nadie más hacía ventiladores mecánicos, y los ventiladores polacos abastecían a todo el mercado del bloque socialista de la Unión Soviética, aunque fueran los peores ventiladores del mundo, que lo eran. Los televisores rusos que estallaban eran responsables de entre 90 y 100 incendios cada año en Moscú. Pues estallaban los televisores. Entonces, es en ese momento terrible de Cuba cuando yo visito Cuba. Y hay críticas con mis amigos, todos los cuales ya están fuera de Cuba, salvo uno de ellos. Todos mis amigos eran enormemente críticos con la situación y eran enormemente críticos con la mala actitud, la actitud irresponsable que había tenido el gobierno cubano desde 1959 hasta 1989, que son 30 añitos bien puestos. Y a mí me toca precisamente estar en la Unión Nacional de Escritores y Artistas en Cuba, de Cuba, pero la UNEAC, que tiene una casa preciosa en La Habana. Allí entrevisté, por cierto, al que actualmente creo que es el ministro de Cultura. Bueno, da igual, eso no importa. Él era en ese momento el presidente de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, que había tomado el puesto después de la muerte de Nicolás Guillén. Y allí se hizo la crítica a una película que era Alicia en el País, o Alicia en el Pueblo de Maravillas, más o menos era el nombre. Y era una película enormemente crítica con el gobierno cubano, que se había hecho su pretexto porque ahora hay libertad. De vez en cuando le cuentan a la gente en estos países que hay libertad, algunos se lo cree y acaba hundido. A mí me habían hablado muy bien de la película, y era una parodia basada precisamente en Alicia en el País de las Maravillas. Esta era Alicia del Pueblo de Maravillas. Y hubo una reunión a la que nos invitaron en la UNEAC, no sé por qué, éramos un grupo de escritores mexicanos y estadounidenses, y salió a colación en esa reunión de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba la película esta de Alicia. Todos mis amigos hablaron en contra de la película y que no debía permitirse que fuera exhibida,
y que era una vergüenza y que ese debía ser reeducado o algo así, o reconvenido, o autocriticado el director, y que todo estaba muy mal. Bueno, fuimos a casa de mis amigos. Decía yo, ¿por qué dijiste eso si me dijiste lo contrario el día anterior? Decía, ya, pero es que en público tengo que hablar así. ¿No ves que me están vigilando todos? La vecina está oyéndome, ella es de los comités de defensa de la revolución, está atenta. Yo puedo hablar aquí bajito en casa, en la calle no, y en la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba mucho menos. ¿No ves que yo tengo que publicar mis libros? Si yo me pongo del lado de aquel, no me vuelven a publicar un libro en Cuba. Yo decía, pues mira tú. O sea que tú, que eres mi amigo y que eres una persona de izquierda, pero razonable, tienes que actuar como si no lo fueras, porque si no te quitan hasta la comida. Pues sí, chico. Eso, hermanitas y hermanitos, sistercitos y brothercitas, no nos lo podemos imaginar, porque no lo hemos vivido. Hay que estudiar un poco más lo que es vivir bajo regímenes autoritarios de verdad. De izquierda o de derecha, me da igual. Esto va de democracia y autoritarismo, no va de izquierda o de derecha. Los regímenes autoritarios son autoritarios en la izquierda y en la derecha. Las delaciones son delaciones en una dictadura nazi o de ultraderecha o militar, como son las delaciones en una dictadura de izquierda. Olvídense, esto va de dictadura y libertad, de autoritarismo y libertad. Y hay que estudiar más lo que son los autoritarismos para darnos cuenta por qué no nos conviene tener uno.